Lo que venimos, nuestro equipo, lo que venimos a contar aquí es un poco el desarrollo del proyecto que tenéis en pantalla y que estamos todavía en periodo de desarrollo. Quiero decir que es un proyecto desarrollado por el Instituto de Arqueología de Mérida junto al Centro Universitario de Mérida, en concreto con Ángel Felicísimo, María Eugenia Polo, que está aquí, y Guadalupe Durán. Decía que cambiamos de chip, cambiamos de vertiente de la arqueología, porque si antes veíamos fantasmas, ahora vamos a ver objetos físicos. Hemos empezado con una pantalla que yo creo que casi todos podemos reconocer algunos de estos objetos. El maravilloso torso extremeño que está en el Museo de Sevilla, el disco de Teodosio que tenéis aquí a la derecha, que se encuentra en la Real Academia de la Historia, la famosa diadema de Aliseda, ese Zeus que lleva dos haces de rayos en las manos que corresponde al Aquiles, a la famosa Copa de Medellín que está en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, si yo ahora dijera qué es lo que une a estos objetos, diríamos que proceden de Extremadura. Pero tienen otro punto en común, y es que están fuera del territorio extremeño. Es decir, por eso en nuestra presentación hemos llamado objetos arqueológicos extremeños viajeros, porque estos objetos se encuentran en el territorio extremeño, pero por diferentes circunstancias acaban en otro tipo de institución fuera de la comunidad extremeña, en el territorio nacional e incluso fuera de España. El objetivo principal de nuestro proyecto, como ya decía Ángel al comienzo en la presentación, es catalogar y visibilizar este conjunto que cuando empezamos el proyecto creíamos que eran, no les voy a hablar de números ni de cantidades, X piezas, y ahora creo que vamos ya casi por el doble, por lo menos, en lo que se refiere a las piezas romanas que hemos documentado, que estamos documentando en el Museo Arqueológico Nacional. Como les decía, la visibilidad de estas piezas responden a la primera pregunta que nos hicimos, que es ¿dónde están estos objetos arqueológicos? Y aquí les hemos puesto algunas de las instituciones en las que aparecen. Pues voy a hablar sobre todo del Museo Arqueológico Nacional, quizá por la brevedad de tiempo, para poder visibilizar qué caminos son los que utilizan estos objetos viajeros para salir de Extremadura y encontrárnoslos hoy en alguna de esas instituciones que citamos. En el título que dimos también había otro concepto que nos parece muy interesante, y es el concepto de biografía aplicada a los objetos arqueológicos. En nuestros objetivos del proyecto lo que queremos es narrar la historia de estos objetos. Esas biografías, como en la humana, tienen dos partes. La primera parte, que la tenéis en la parte superior de la imagen, es la propia arqueológica. Esos objetos se han hecho para algo, se utilizan para algo y están en un contexto determinado. Esa sería la primera parte arqueológica que vamos a documentar. La segunda parte que tenéis abajo empieza en el momento que se exhuma, en el momento en el que se descubre el objeto, y que por diversas circunstancias, por diversos caminos, va a llegar hasta la institución en la que hoy los tenemos depositados. Para analizar el proceso de ese camino, desde que el objeto se encuentra en Extremadura y llega a esa institución, hemos elegido estos tres elementos que son fundamentales, en mi opinión, para entender estos procesos. El primero es el contexto social de la época. Hay un boom a finales, en la segunda mitad sobre todo del siglo XIX, cuando se están definiendo las diversas categorías de quién va a hacer qué cosa con el objeto arqueológico. Me explico. Las universidades
hablarán de los objetos arqueológicos. La Junta para Ampliación de Estudios, que es el precedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigará sobre los objetos, y los museos serán los que donde se depositan esos objetos. Esto se está fraguando en la segunda mitad del siglo XIX y vamos a tener en ese contexto, lo hemos visto en el archivo de la Real Academia de la Historia, muchos alcaldes de pueblos, de ciudades, que escriben a la Academia de la Historia diciendo: me están apareciendo objetos, ¿quién puede excavar? ¿Dónde llevo lo que encuentro? La Real Academia de la Historia en esos momentos no sabe muy bien qué contestar. Hay otro elemento fundamental para que esos objetos salgan, y es la legislación. Hasta la ley del 7 de julio de 1911 de excavaciones y antigüedades se podían sacar libremente los objetos fuera de nuestro país. Quizás yo creo que el caso más sintomático de esa salida de objetos arqueológicos sea lo que sucede con la Dama de Elche, que yo creo que todos conocemos, pieza icónica de la cultura ibera. Aparece el 4 de agosto de 1897 en la Alcudia, en Elche, en la provincia de Alicante, y cuando aparece, el erudito local, Pedro Ibarra, escribe a la Academia de la Historia, que es quien en ese momento tiene las competencias del patrimonio histórico arqueológico. No contesta la Real Academia de la Historia, y en ese momento hay un investigador francés por las inmediaciones de Alicante, Pierre Paris. ¿Y qué hace este señor? Pide dinero al Museo del Louvre, el Louvre se lo manda y compran la pieza al particular de donde había salido la pieza. En conclusión, en octubre la Real Academia de la Historia contesta al erudito ilicitano. Cuando contesta, la pieza ya está en el Museo del Louvre. Esta era la realidad que se estaba viviendo. La he querido homenajear de alguna manera con esa dama viajera, que es un dibujo de Peridis. El tercer elemento que me parece fundamental para entender el proceso de salida de estos objetos viajeros es la creación de los museos nacionales. Estamos, por supuesto, el British, que fue el primer museo nacional que se crea en Europa, o el Louvre y demás, nacen en el 18. Nosotros fuimos con un poquito más de retraso, y hasta 1867 la reina Isabel II, como veis ahí abajo, no pone la primera piedra del museo. Pero ¿esto qué quería decir? Quería decir, por una parte, estamos en la segunda mitad del 19, concepto de nación, concepto de que hay que contar una historia nacional muy vinculada a la monarquía, y por lo tanto hay que llenar ese Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y para contar esa historia nacional que hay que contar desde la arqueología, hacen falta objetos arqueológicos. Esta será una vía de salida no solo de Extremadura, sino de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país, para que lleguen objetos arqueológicos al Museo Arqueológico Nacional. Es por esto que la mayor concentración de objetos extremeños se encuentra ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Cómo salían estos objetos arqueológicos de Extremadura? Había dos vías normalmente: adquisiciones, que era por compra directamente a través del ministerio correspondiente, o las donaciones de particulares que entregaban estas piezas al museo. Os traigo aquí quizá el ejemplo más antiguo que hemos recogido, que es justo del año siguiente, es decir, 1868, el año siguiente a la creación del Museo Arqueológico Nacional. Es una ara funeraria de aquí de Mérida, y es una donación que realiza Luis de Mendoza, que era en ese momento académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes. Este señor dona directamente este ara al Museo Arqueológico Nacional. Al lado, a la derecha, tenéis el archivo correspondiente del Museo Arqueológico Nacional, donde se cuenta y podemos seguir esta historia contemporánea de este objeto arqueológico. Aquí tenéis una carta del director del Museo Arqueológico Nacional, que envía al ministro de Fomento, en el que dice que qué bien, no viene a decir que qué bien que una pieza de estas características procedente
de la capital de la antigua Lusitania llegue al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero he subrayado en azul esta frase porque me parece fundamental para el tema de la creación del Museo Arqueológico Nacional que estamos comentando, y destaca el amor a este nacional establecimiento. Es decir, en ese momento hacer este tipo de donaciones al Museo Arqueológico Nacional representa todo un honor, porque ese objeto va a formar parte de la narración de la historia nacional de nuestro país. Con todo esto que os he contado hasta ahora, ¿qué estamos haciendo en nuestro proyecto de investigación? Pues lo que estamos haciendo es, a través de estos tres elementos que son básicos, es decir, la arqueología, la recopilación de toda la documentación arqueológica y la documentación gráfica, a través de la fotografía y de los modelos 3D, de lo que se encargan nuestros compañeros de la universidad, del centro de la Universidad de Extremadura. Estos modelos 3D, a mí como arqueóloga, me parecen interesantes, sobre todo por dos motivos. Primero, porque estamos alcanzando una textura, un detalle, ¿verdad?, que lo que ayuda es que no haya que volver a manipular la pieza varias veces. Y por otro lado, comentar que pueden ser retratos de ese momento de la pieza, y me explico. Por ejemplo, en las cerámicas ibéricas, yo que comencé a estudiarlas hace algunos lustros, lo que veo con el paso del tiempo es que están perdiendo la pintura. Si hubiésemos hecho en aquel momento un modelo 3D, seguramente tendríamos todavía constancia de esa pintura, porque las fotografías entonces no daban la calidad suficiente para ello. Como os decía, lo que estamos es utilizando toda esta información de archivos, tanto de la Real Academia de la Historia como de Bellas Artes de San Fernando y demás, para encontrar esa historia, muchas veces no contada, de por qué los objetos han llegado hasta donde están ahora. Y os traigo estos dos ejemplos que son extremeños para ver la diferencia con lo que pasó con la Dama de Elche. Estos dos objetos se libraron de salir al extranjero por caminos diferentes, y en los dos está implicado el Marqués de Monsalud. A la izquierda tenéis esa maravillosa cabeza de Agripina la Menor, madre de Nerón, que cuando sale la pieza, según plano, en 1894, aparece en la calle Berzocana. Después la pieza aparece integrada en la colección del Marqués de Monsalud, esa colección maravillosa que tenía en el Palacete de Almendralejo del siglo XVIII. De ahí, cuando muere el Marqués de Monsalud, esa pieza pasa con un lote a un anticuario catalán, un tal Ramón Casulleras, que al final también hace diferentes lotes de su colección, y en uno de esos va esa cabeza que al final la tenemos documentada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Otro caso bien distinto es el del disco de Teodosio. Os he puesto ahí la parte de la carta que el Marqués de Monsalud le escribe a su sobrino, el Marqués del Socorro, en el que le dice que ya está apalabrado el disco para la venta a los ingleses, pero hacen algo. ¿Y qué es ese algo que hacen? El Marqués de Monsalud hace de corresponsal con la Real Academia de la Historia y consigue que esta institución pague, en el momento eran unos 28.000 reales de vellón, que era una cantidad elevada, era el año 1847, y ese disco pasa a ser propiedad de la Real Academia de la Historia, donde está ahora. ¿Qué hacemos con toda esta información? Y aquí entran nuestros compañeros de la Universidad de Extremadura. Éramos conscientes, desde que planteamos el proyecto, que el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, la información en general en nuestros días es cercana, es global, y que toda esta gran información que teníamos de fotografías, de archivo, arqueológica y demás, debíamos estructurar un producto donde se pudiese integrar toda esa información.
Este es el producto que estamos elaborando, el Wikidot, que luego, si tenéis alguna pregunta de esto, Ángel o María Eugenia os podrá contestar mejor que yo, porque yo de contenidos os hablo, pero de tecnología son ellos los especialistas. Pero para entendernos, es un conjunto de páginas web que se pueden editar, que se pueden compartir, y lo que nos interesa es que se puede integrar toda esta documentación de la que estamos hablando en esta estructura. Hasta aquí podríamos decir que es la primera parte de nuestro proyecto. Luego había otra segunda pregunta, que era: estos objetos extremeños, ¿cómo se exhiben? ¿Cómo salen? ¿Cómo se propagan? Una de las líneas, creo que fundamentales y poco trabajadas en arqueología, es esta, la de las exposiciones internacionales y universales. Os he puesto estas aquí porque seguro que alguno de nosotros, que todos hemos ido a alguna de estas exposiciones y recordamos lo que es pabellones de naciones, ocio, gastronomía. Y, por ejemplo, yo tengo grabado en la exposición de Sevilla del 92 el pabellón de Japón, que era una pasada, porque eran las gafas estas de 3D que yo era, bueno, lo nunca he visto. Bueno, ¿esto de dónde nace? Pues nace de aquí. Las exposiciones internacionales, sobre todo su gran boom, es la segunda mitad del siglo XIX. Y os he puesto aquí la Torre Eiffel porque quizá el elemento icónico que todos conocemos. ¿Y por qué está allí? Pues porque formaba parte del escenario de la Exposición Universal de 1889, que celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Entonces, estas exposiciones, ¿cómo nacen en origen? Pues nacen para presentar innovaciones tecnológicas. El gramófono, la máquina de escribir, el teléfono. El teléfono se presenta en una exposición en Filadelfia, no me acuerdo ahora el año exacto. Pero este es el origen de estas exposiciones internacionales. Y además estamos en la segunda mitad del XIX, fluye una nueva clase social, la burguesía, con dinero, con tiempo de ocio, quiere acercarse al conocimiento, y son los verdaderos paseantes de estas exposiciones internacionales y universales que se celebrarán tanto en Europa como en Estados Unidos. Y vamos ahora al elemento que nos vincula con la primera pregunta que hacía: cómo se exhiben los objetos arqueológicos extremeños, cómo se dan a conocer. A la izquierda tenéis un cartel maravilloso donde se publicita la Exposición Internacional de Arqueología en Roma en 1911. ¿Qué quiere decir esto? Que junto a este origen de presentar cada nación, los nuevos inventos y demás, se van asociando otros aspectos de las naciones, porque esto era en lo que se convierten estas exposiciones, en escenarios de las diferentes naciones. Nos quedamos con este cartel de la izquierda maravilloso, de inspiración modernista, de esta exposición de arqueología. A esta exposición de arqueología van vaciados. ¿Qué son los vaciados? Simplemente copias en yeso de las originales, de las esculturas originales. Podemos pensar, esto es la moda del 19, sí, se hizo moda en el 19 porque adquirieron una actitud pedagógica, pero venía de antes. Simplemente os he traído este pantallazo para constatarlo. Felipe IV le indica al pintor Velázquez, al pintor de su cámara, le indica que vaya a Roma y que adquiera vaciados para adornar el Alcázar Real. Es decir, en el siglo XVII las monarquías envían a sus pintores, a Italia sobre todo y a Grecia, para que se hagan vaciados para sus residencias reales. Volvemos a ese 1911, a esa exposición de arqueología en Roma.
donde van a ir vaciados. ¿Dónde se hace esta exposición? Pues en las termas de Diocleciano, que imagino que si habéis visitado Roma, cerca de Termini, en Piazza de la República, pues ahí tenéis las termas de Diocleciano. Unas termas de Diocleciano que en aquel momento, a principios del siglo XX, pues esta foto que tenéis ahí pues es una trattoria, había un hospicio, una pizzería, como no, y demás. La inversión que hace el Ayuntamiento de Roma es total, porque lo que hace es destruir todo esto y acondicionar las termas para que se conviertan en la sede de esa exposición internacional de arqueología. La imagen de la izquierda es la Sala de Francia, la imagen de la derecha, que luego veremos con los vaciados españoles, pero ahí está vacía porque es que llegamos tarde a la exposición, está vacía, como podéis ver. La prensa italiana se hizo eco de esta exposición arqueológica, y aquí ya tenemos la sala en 1911, la sala de España, dedicada a España. Los circulitos rojos, las posiciones de todo este material extremeño que estaba allí. A ver, esta exposición se inaugura el 8 de abril de 1911, ¿vale? Tenemos ahí a la famosa Ceres y los togados del Teatro de Mérida. Esto, José Ramón Mélida y Maximiliano Macías habían empezado en 1910 a excavar aquí en el teatro, con lo cual el tiempo que pasó hasta que se hizo el vaciado y se llevó a Roma, como veis, poquísimo, porque esto era abril de 1911. Podemos ver la fotografía del puente de Alcántara, el disco de Teodosio, que no se ve en la fotografía, pero por el artículo de una investigadora inglesa sabemos que estaba ahí el disco de Teodosio y demás. Es decir, esto fue un excelente escenario para estos objetos extremeños, porque en esta exposición lo que se celebraba era el cincuentenario de la unificación italiana, con lo cual Roma pretendía que todas las provincias que habían sido del Imperio Romano volviesen allí con los vaciados de las piezas que Roma había llevado en su momento a cada una de estas provincias. Pero tuvimos suerte. Arriba tenéis los originales. Esto que tenéis abajo, bueno, esta es la Dama del Cerro de los Santos, que claro, no solo Extremadura aporta material. Estos son los vaciados que encontramos en los almacenes del Museo de la Civiltà Romana, en el barrio Eur, que seguro a lo mejor también os suena, un barrio hecho por Mussolini, y este Museo de la Civiltà Romana está creado específicamente solo con vaciados de todas las exposiciones internacionales y universales que han pasado por Roma. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa al descubrir que el vaciado del disco de Teodosio, ese que aparece en la foto de 1911, está ahí, y también esta escultura mitraica, una escultura que tiene el vaciado, si veis el original, tiene la cabeza, el vaciado no, porque la cabeza no se encuentra hasta 1913, ¿vale? Y esto, el vaciado, estamos hablando que es de 1911. Con lo cual tenemos los vaciados, perdón por las fotos porque estaban en almacenes, están sucios, ahora mismo los están restaurando y esperamos tener las fotografías nuevas próximamente. Bien, todo este cúmulo de información será lo estamos editando ahora mismo junto a los colegas italianos. Dos partes de un proyecto, pero yo creo que con una sensibilidad común, y es la visibilidad de este patrimonio extremeño en el que estamos analizando no solo esa parte arqueológica, sino, como decía al principio, esa biografía de la pieza, es decir, esos caminos, esos procesos que le llevaron a que estas piezas hoy día estén en otras instituciones fuera del territorio extremeño. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Preguntas, comentarios.
Sí. Sí. Viendo la escultura mitraica y sin cabeza y tantas cabezas que hay por ahí, eso era una bonita costumbre y como una época, ¿no? La de cortar cabezas a las estatuas. Sí, sí, sí. Y se pusieron cabezas en cuerpos que no eran de ellos. De hecho, incluso en la última remodelación del Museo Arqueológico Nacional hay algunas esculturas, no solo romanas, sino también ibéricas, que los conservadores tuvieron tiempo para analizar bien toda esta documentación de archivo de la que hemos hablado, y hay algunas que directamente les cortaron la cabeza. Entonces hay gente que fue antes y las vio con cabeza, y si van ahora pues seguramente no las tengan. Esto era una moda muy de coleccionistas anticuarios desde el 18, bueno, si pegaba un poco pues le ponían la cabeza, pero en este caso no. En este caso es que la cabeza aparece más tarde y sí corresponde a esa escultura. ¿Cuál cosa di più? Bueno, pues muchas gracias.